¿Cómo están amigas y amigos de San Joaquín? Especialmente saludamos a las personas que se conectan a través de la plataforma en el grupo Eco San Joaquín. Hoy estamos en día martes en una conversación interesante y provechosa con la candidata por el Distrito 10, Laura Albornoz. ¿Cómo está, Laura? Bien, muy bien, Rodrigo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, también, gracias. Aquí ansiosos porque ha sido una semana bien movida. Al menos yo la he Muy bien. visto. Sí. Laura. Yo la he visto, a usted por lo menos la he estado, que sigo su cuenta en diferentes redes, en Instagram, por Facebook, por Twitter, y la veo todos los días conversando con gente, eso es muy Es bueno. que es un tema, primero que nada, sí hemos estado con mucha actividad porque esta suspensión de la campaña se ha traducido en llevar la campaña a través de redes, lo que no, a mí en general no me acomoda tanto, a mí me gusta más el contacto personal y hacer puerta a puerta. Ahora, estas redes tienen mayor impacto, llegan a mayor cantidad de gente y la hemos ocupado, yo diría que muy bien. Pero luego ya el jueves nos liberan, yo siempre Sí, digo eso, que es como nos liberan a la calle a los candidatos y candidatas porque como ustedes bien saben, los vecinos de San Joaquín también deben saber, las elecciones son el 15 y 16 de mayo. ¿cierto? Esperamos que esta vez sí se realicen. Esto es tan importante como lo que vimos ayer y hemos visto estos días a propósito de todo el debate vinculado con el tercer retiro de los fondos de capitalización individual. Mucho de lo que hablamos justamente son en temas constitucionales. Hemos visto involucrado al Tribunal Constitucional, Ujú. los requerimientos que se han hecho al Tribunal, hemos visto opinar acerca del derecho a veto. Todos estos son temas constitucionales que seguramente los constituyentes, cuando seamos elegidos, si así lo estiman los ciudadanos, vamos a tener que debatir al momento de redactar la nueva constitución. Y particularmente el tema de las pensiones, que es un problema grave que ha llevado a que en Chile la gente tenga que hacer retiro de sus fondos para poder subsistir en momentos de pandemia. Así que me parece a mí que hemos tenido particularmente quienes ejercemos la profesión de abogado que emitir opinión y además somos candidatos constituyentes respecto de todo lo vinculado con el tercer retiro y los proyectos de ley que se han impulsado con motivo de las medidas o con ocasión de la pandemia. Así que ¿Cierto? sí hemos estado muy activas. Intensísima la semana, Sí. hoy sobre todo cuando ya el Tribunal Constitucional dice que no va a recibir el cuestionamiento, digamos, ya estallaron las redes sociales y todos los canales estaban conectados con el asunto. De hecho, en la mañana estaban en vivo y en directo todos pendientes de lo que iba a decir el tribunal, que por ahí se habla que es una tercera cámara. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es el principal problema que está en debate ahora, ver cómo Chile revisa el funcionamiento de la institucionalidad de los distintos órganos que forman la organización del Estado. Entre ellos, la existencia de un órgano bien importante, el Tribunal Constitucional está, su reglamentación en la Constitución Política que nosotros vamos a modificar, los que seamos elegidos, los 155 hombres y mujeres que seamos elegidos el 15 y 16 de mayo, vamos a tener que revisar y modificar y escribir una nueva constitución donde sin duda alguna la existencia de este órgano va a ser puesta en debate, particularmente porque lo que se señala es justamente lo que hemos estado viendo a propósito de los requerimientos presentados por el Ejecutivo en el primero no hubo requerimiento, pero sí el segundo y tercer requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Fíjese que en este caso son tres grandes artículos que regulan el Tribunal Constitucional y que particularmente van a tener que ser revisados porque a la luz de todas las personas este tribunal está ejerciendo funciones de una tercera cámara del Congreso, revisando proyectos de ley que ya se encuentran aprobados y con integrantes no elegidos popularmente como sí es el Congreso Nacional, sino que designados con un enfoque político. Ustedes no estoy diciendo que las personas que estén ahí, que están ahí no son personas preparadas, la mayoría sí, no todos lo preparados que uno desearía para este tipo de funciones, pero sí designados por razones de carácter política sin duda alguna. Entonces es muy complejo que quien tiene asignada la función de crear la ley, interpretar la ley, que es el Poder Legislativo, haga todo este proceso, apruebe un proyecto de ley con más de 2/3 de quórum y luego un tribunal constitucional
Claro, que justamente es lo que necesitamos para que funcione la Convención Constitucional, Claro, ojo, porque este mismo quórum que se aplicó para aprobar parece esta antesala. reforma parece antesala a lo que va a pasar en la constituyente. Si no vamos a votar el 15 y 16 de abril, lo que vamos a tener es una mayoría de derecha que estuvo por el rechazo o que no está de acuerdo a los cambios que estamos promoviendo en la Constitución, vetando particularmente estas decisiones. Entonces, claro, el tribunal adopta una decisión también a la luz de este cuestionamiento. A mí no me parece muy extraño que el tribunal en el segundo caso haya empatado y haya dirimido a su presidenta y ahora tomó la decisión de declarar inadmisible el requerimiento. Yo creo que también aquí hay razones que no son las que deben primar. Yo tengo eh, muchos amigos, y yo en lo personal también nos hace ruido como abogados que en definitiva el presidente del Tribunal Constitucional hoy día de la tarde haya dicho que la decisión se había tomado también tomando en cuenta el dolor de la gente, que es un razonamiento no jurídico. Sí, pues Entonces, es un por una razonamiento parte, cuando emocional, que es además un es claro, subjetivo. o político, pero no jurídico. Los tribunales están ahí para aplicar la Constitución. Entonces, yo creo que definitivamente, raya para la suma, esta institución tiene que ser revisada, reformulada, o definitivamente cambiar su lógica si pensamos que una sala de la Corte Suprema puede ejercer su función, pero claramente remirada, porque lo que no puede pasar, y también la atribución del presidente de presentar requerimientos cuando hay mayoría en el Congreso. A mí me parece bien grave que habiéndose manifestado la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo, que son los parlamentarios, igualmente el presidente de la República haga el ejercicio de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Yo quiero decir además que no es la primera vez, esto ha pasado sucesivas veces en diferentes materias, que hace que en definitiva se debilite la democracia y el ejercicio de la soberanía del pueblo a través del Congreso Nacional. De Entonces, hecho, raya para la suma, lo bueno es que está terminando entre comillas bien. Vamos a tener un grave problema con las pensiones en el futuro, que esperamos solucionar también con la reforma de la Constitución, pero ha sido un día súper tenso, porque además uno sí, no sabe a dónde va, en fin. sí, claro, si la capacidad de adivinar se enseñara en algún lugar, me imagino que todos estaríamos estudiando eso. No, Exactamente. no tenemos cómo saber. La incertidumbre reina, pero también hay una tendencia de una mayoría que se ve reflejada en la votación del Congreso, pues. Después de todo, los representantes, esa es la función que cumplen, representar. Así es. Bueno, haciendo un paréntesis, que con el permiso de las chiquillas y los chiquillos del grupo, volviendo al tema jurídico y el tema subjetivo, digamos, hace poco se estaba discutiendo una posible acusación constitucional contra el presidente por su desempeño en tiempos de pandemia, pero algunas personas pueden decir, sí, efectivamente hay un desempeño o que pueda demostrar una notable deficiencia de las labores, no sé cómo se llama en términos jurídicos. Abandono de poderes, Ah, sí. ya, eso. El Pero abandono. por otro lado hay otras personas que dicen que no, que sí ha hecho un buen trabajo. Entonces ahí está en discusión porque no hay cómo cuantificarlo. Sin embargo, ahora en la Cámara de Diputados ya se entregó el informe por el caso Enjoy y eso podría ser, sí, podría dar pie a una acusación constitucional con, con términos jurídicos de por medio y no con términos emocionales o subjetivos. Entonces, está bien difícil la cosa porque además al presidente le quedan un par de meses nomás en su periodo. Entonces, hacer sería una prácticamente una simbología presentar una acusación constitucional un mes antes de que, o 2 meses antes de que se vaya, porque me imagino que eso no se debe resolver de un día para otro. ¿O sí? No, no se resuelve, tiene los plazos en la Cámara de Diputados y en el Congreso, es un juicio político, la acusación constitucional tiene que tener un fundamento jurídico bien preciso y no he leído con detalle los resultados
de lo que pasó, no por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que no es vinculante, sino por los procedimientos judiciales que se están investigando en el caso Enjoy. Si ahí tuviera una responsabilidad jurídica, claro que procedería a un juicio político. Hay que ver si las causales concurren o no, independiente de nuestra propia impresión de si es bueno para la democracia Con utilizar términos una jurídicos, herramienta que la propia Constitución establece. Yo no le tengo temor al uso de la herramienta si es que efectivamente existen las causas suficientes, y en ese orden de ideas es bueno estudiarlo. En particular el partido en el que yo milito, la Democracia Cristiana, dijo que está disponible para analizar jurídicamente la procedencia de una acusación constitucional, entendiendo que la acusación es es una última último decisión recurso. que es en sí misma último recurso y que no puede estar siendo usado. Yo lo entiendo, con una aplicación, con un criterio mínimo. No podemos utilizarlo a cada rato y en cualquier Claro. momento porque se desvirtúan estas herramientas, pero eso no significa que uno no pueda efectivamente buscar un argumento para evaluarla. Yo creo que lo más importante en estos casos es evaluar si hay mérito para la acusación. Por de pronto a mí me parece que hay una acusación pendiente respecto de lo que ha pasado, particularmente con la violación de los derechos humanos de muchas personas en democracia, en situaciones que son bien inadmisibles, no solamente por lo que pasó aquí con la revuelta, sino particularmente lo que pasó en regiones, y estoy hablando particularmente, en especial el caso de la Araucanía, o el conflicto en la zona mapuche, que ha quedado demostrado una serie de falencias de parte de las policías que son subordinadas al poder político, y que realizaron actuaciones de montaje u otras. Yo creo que respecto de ese punto, más que nada, a mí me gustaría ver claridad de las responsabilidades de quienes cometieron actos en todos los gobiernos. Por cierto, uno tiene más o menos, a mí me tocó siendo ministra el caso al final del gobierno de Matías Catrileo. Yo era ministra de la Mujer, no tuve que ver ni por cerca con esas decisiones, más información, solo información que podría haber llegado al gabinete muy al final del gobierno del presidente Piñera, de la presidenta Michelle Bachelet, pero aún así todos somos responsables cuando ejercemos funciones, lo que pueda pasar, particularmente lo que dice en relación con la violación de derechos humanos, después de haber vivido una dictadura tan cruel como la que vivimos en Chile, sin justicia posterior, es especialmente importante. Yo creo que al presidente Piñera particularmente lo va a seguir Hacer un las peso. secuelas de esos efectos, de esos daños que se produjeron, sí. ¿Cree usted que va a ser una mochila para él que va a tener que cargar por el resto del tiempo que tenga alguna vinculación con la política? O sea, hay que determinar en qué medida el presidente estuvo al tanto, pudo prever, dio la orden, él o el ministro del Interior, respecto de las actuaciones que se llevaron a cabo, con el caso de Gustavo Gatico, quien entiendo va a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la no administración de justicia en Chile. Entonces ahí tendrá que ver la percepción de todos nosotros, que en general las autoridades zafan en estas circunstancias, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con Sebastián Piñera. Yo no creo que él tenga una auspiciosa vida política en el futuro, ni siquiera para poder andar en los países dando charlas o contando la experiencia en Chile, porque no ha sido positiva. Hemos tenido efectivamente una pandemia muy compleja, pero él ha tenido una pésima gestión, salvo el reconocimiento respecto de la compra y adquisición de vacunas y su distribución, que ha sido más que nada mérito de la salud primaria en Chile, pero hubo una gestión ahí oportuna en la compra y adquisición de vacunas, muy distinto de muchos países del vecindario y otros países del mundo, pero efectivamente hay otro ámbito de cosas en donde él ha faltado gravemente a los deberes que uno espera que deba cumplir un presidente de la República. Es una Finalmente, cuestión que dirían los parlamentarios. finalmente a nivel internacional la cara del país sigue siendo él. Entonces, si se ve en el extranjero que acá el proceso de vacunación ha sido relativamente eficiente, con algo de éxito, por supuesto que no se habla del ministro de Salud, se habla del presidente de la República. Eso por lo menos le va a Ahora, jugar a sí, favor en sin lo duda alguna, internacional. pero lo que pasa es que esto no se sopesan una vez juzgado por un daño, un delito, una violación de derechos humanos en particular, que yo espero que en el futuro la nueva constitución esté debidamente señalado. Hoy día el artículo 5º de la Constitución coloca los tratados internacionales de derechos humanos con un carácter supraley, le da rango constitucional siempre que estos hayan sido ratificados por Chile, se encuentren vigentes. Laura, que le Eh, interrumpí, y, ¿qué, bueno,
para que nos comparta una definición de supraley. Sí, generalmente, bueno, en esta pirámide de estructura jerárquica de las leyes, la Constitución es la norma máxima que está en la cúspide de la pirámide. Eh, y las leyes ordinarias tienen por sobre ellas las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificado. Entonces, por regla general, cuando uno habla de tratados internacionales que son colocados en el carácter de supraleyista, pensando que tienen el nivel o la jerarquía constitucional. Ok. Y en este caso todos los tratados internacionales de derechos humanos debieran tener esa jerarquía. Sin embargo, la propia doctrina en Chile ha interpretado en algunos casos que la ostentan algunos tratados fundamentales y no otros. Ha habido una fuerte discrepancia en la doctrina por lo mismo. Por ejemplo, todos los tratados de derechos humanos que, violan, que abordan la violación o la discriminación que sufren las mujeres permanentemente en materia de ejercicio de la violencia, múltiples materias de discriminación en general, no necesariamente toda la doctrina y la jurisprudencia, o mejor dicho, han tardado mucho tiempo en reconocerle mérito sustantivo a la hora de aplicar o administrar justicia. Y particularmente los órganos del Estado se han demorado muchísimo tiempo en sentirse vinculados por la Convención de Belén do Pará. Ya, yo no veo, pese a todo el esfuerzo que me tocó hacer a mí cuando fui ministra, logramos introducir el concepto en la formación de los defensores públicos, en la formación de los fiscales, los carabineros, los tratados internacionales, y ellos empezaron a citarlo, no solamente por el trabajo nuestro, sino también por la sociedad civil que venía durante años trabajando por esto mismo, y no sé, se dieron a conocer importantes fallos que citaban estos tratados internacionales que fueron durante mucho tiempo no reconocidos, se consideran como tratados de menor importancia. Entonces, cuando redactemos la nueva constitución, sí el estándar de derechos humanos, tratados internacionales, la, la sanción a los delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad y la tipificación en materia constitucional de la prohibición y sanción de cualquier delito de tortura, delitos cometidos con ocasión de la guerra, de lesa humanidad, etcétera, etcétera, tienen que ser la pena de muerte, tienen que ser proscritas por nuestra legislación. Y eso tiene que ver también con una defensa a la vida de la cual no habla muy habitualmente, particularmente los sectores más conservadores, pero yo creo que sí hay que reponer en el primer estatus, porque lo que hubo respecto de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay, también de todos los casos que han ocurrido en situaciones de Cierto, pues, conflicto cierto. mapuche, muchos de ellos han tenido que ver con una mala administración de los poderes públicos, y eso es especialmente grave, y se tiene que responsabilizar a quien tuvo la culpa de la ocurrencia de esos hechos. De hecho, nos pasa como ciudadanos que tenemos la sensación, bueno, que no tenemos mucho que decir. Que afortunadamente ahora existen estos canales de comunicación porque lo podemos ver, por ejemplo, en los noticiarios más tradicionales, que casos que son relevantes para la opinión pública no aparecen en las primeras portadas. De pronto puede aparecer ahí algún texto como un renglón en algún lado, pero no es que tengamos los ciudadanos muchas oportunidades o muchos lugares o espacios donde poder decir cuál es nuestra opinión, qué es lo que queremos y si nos gusta o no nos gusta, etcétera. De hecho, ahora mismo Chile no se suscribe al Tratado Escazú, que es Mm. un tratado internacional donde se vela por el medio ambiente, y ahí está la sociedad civil con organizaciones pataleando, pero en verdad parece, no, yo al menos siento que parecemos pescados cuando nos sacan del agua. Que nos pusieran ahí en un bote y saltamos y saltamos y zapateamos, pero no pasa nada después de eso. Bueno, ese es otro tema que la Constitución debiera abordar, que no sea solo el derecho de las personas, derechos individuales, las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que entender incorporado en los tratados de derechos humanos también los temas asociados con la protección del medio ambiente. Yo, en ese orden de ideas, en que el gobierno haya, o que nos hayamos enterado que el gobierno no iba a firmar el acuerdo de Escazú, es una pésima noticia para el mundo ambiental, por decir así, porque deja de garantizar que la participación ciudadana pueda anticiparse
los conflictos medioambientales que son comunes en Chile durante las últimas décadas. Lo conversábamos la otra vez en su programa, según el registro que lleva el Instituto de Derechos Humanos, hay cerca de 216 conflictos medioambientales que están vigentes, latentes hoy día en Chile sin resolución. Y Y durmiendo ahí en alguna carpeta, en y un durmiendo, archivador. y durmiendo, claro. Entonces, claro, es lamentable además particularmente las justificaciones que se entregan para no firmar este tipo de acuerdos, porque son los mismos tipos de explicaciones en los ámbitos empresariales, en el gobierno, para justificar el por qué no se firma un tratado de este índole, y mayoritariamente están asociadas a la falta de garantía y la pérdida de la certeza jurídica, que es un argumento muy usado entre los abogados cuando se suscriban tratados como esto, cuestión que yo creo que es todo lo contrario. Es bueno explicarle a la gente además que este es un tratado, por decirlo así, de carácter multilateral, que se aplica a toda la región de Latinoamérica. latinoamericana, y tiene por objeto principal el garantizar los derechos a la información, a la participación ciudadana, o la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y el acceso también a la justicia ambiental, yo diría que contribuyendo en cierta forma a la protección del derecho que tiene cada persona de esta generación y de las que vienen en el futuro, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación o saludable y sostenible. Y yo creo que en ese orden de ideas hubiese sido interesante que Chile hubiese hecho un esfuerzo mayor después de que hemos suscrito numerosos tratados de protección de las ballenas, de protección de los océanos. Hoy día mismo todas las normativas en materia de bolsas plásticas, el proyecto de ley que está en el Congreso respecto de eliminar todos los plásticos de un solo uso, me parece así que a mí que son medidas que demuestran una actitud distinta respecto del impacto del calentamiento global y nuestra responsabilidad en la materia. Entonces, cuando sale este acuerdo de Escazú y no se firma, y el argumento es que no da certeza jurídica, me demuestra a mí de nuevo que quienes toman las decisiones en el ámbito de las políticas públicas están muy alejados de lo que las personas están esforzadamente tratando de llevar adelante cada día. Particularmente, y quiero hacer una especial mención, particularmente en las comunas de menos ingresos. A mí me sorprende, y lo puedo decir con mucha honestidad, a mí me sorprendió muy especialmente lo que he observado en comunas de San Joaquín, en la comuna de Santiago, también en La Granja, en Ñuñoa, un esfuerzo de los propios vecinos por ir a hacer cosas vinculadas con el medio ambiente, quizá mucho más visible, puede ser, no lo tengo claro, que lo que se observa en otras comunas, entre comillas, con mayores niveles de ingresos, como Providencia u otra. Eh, yo sé que depende mucho de la gestión municipal, y quizá en eso la alcaldesa de Providencia no ha echado no ha hecho lo suficiente, pero esta predisposición a estar al día en materia medioambiental, la gente hace esfuerzo por reciclar los plásticos, trata, y los déficits son de contenedores. El otro día la población Yungay en La Granja, el gran problema es que no tienen contenedores ni siquiera para echar la basura cotidiana. Entonces ellos están tratando de hacer contenedores para la basura orgánica, están haciendo de justamente generar estos famosos ladrillos, lo vi después que Ladrillo. me junté con usted, los ecoladrillos, adoptan decisión de cortar el plástico y de reducirlo, el tema de las mascarillas ahora, a propósito de los elásticos también. Entonces ha habido todo un esfuerzo que yo creo que ha pegado muy fuertemente en el mundo más popular, y que debería aprovecharse justamente este espacio para darle mucho más involucramiento o actividad al quehacer de la sociedad civil. El acuerdo de Escazú tiene una particularidad, y es que vincula la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. ¿Será que tiene relación con eso? Porque eso podría dar pie a, eh, a que existan algunos métodos de participación. Y es que los Ujú, canales de comunicación son un tema, porque por ejemplo ahora nosotros estamos hablando por Zoom, pero hay muchas plataformas que se están ocupando ahora mismo. En paralelo a lo que estamos hablando con nosotros, deben haber cientos de reuniones y conversaciones con diferentes posiciones y opiniones, y poder canalizar esa información en un solo río, digamos, de información es muy difícil. Entonces, para sí. eso mismo, ¿cómo me imagino un sistema digital en donde todo el mundo pueda, como cuando lo hacen en los programas de entretenimiento, y le dicen al público, ya, vote ahora?
la persona aprieta un botoncito y aparece en la pantalla ahí la votación del público. Pero ¿cómo saber si esa votación es real? ¿Cómo saber si si la información digital fue realmente, es un reflejo de lo que la ciudadanía dijo? Y por otro lado, el interés de la ciudadanía por la participación es otro cuento. Es muy difícil la tarea, Laura. Por eso me imagino lo difícil que debe ser también estar en la posición de candidato, teniendo cuán- ¿cuántos son? ¿60 y cuántos en este distrito? 77 candidatos por el distrito número 10, que incluye la comuna de San Sí, Joaquín. Tenemos que elegir 7 cupos solamente, 7 cupos y de en el 60. contexto, claro, si uno pensara cómo ganó la prueba, uno debería tener mayoritariamente unos cinco cupos de los 7, pero eso no pasa porque la presión económica, por dos factores. Una, porque la cantidad de recursos, usted ha visto los aportes de las grandes empresariados a los sectores más tradicionales de derecha en Chile, económicos son muy altos, pero también porque, y eso permite llegar a más redes en la medida en que uno paga radios y tiene mayor publicidad, es un factor que es relevante, no es determinante, pero es relevante, y también por el segundo factor de que la oposición en este caso va totalmente disgregada, entonces la cantidad de candidatos dispersa la oportunidad de poder elegir constituyentes. Por eso es que es tan importante que la ciudadanía no solamente vaya a votar el 15-16, sino que pueda elegir a los o las personas que considere que están más capacitados para ejercer la función, dejar de lado un poco la presión o las personas que gozan de popularidad o no sé, en definitiva permitir que las personas voten tranquilo pero se informen correctamente, mi única aspiración. Y respecto a lo que tú decías, Rodrigo, claro, el acuerdo de Escazú establece una norma en particular que habla sobre el tema de participación, que no es muy distinto a las formas de participación que tiene la comunidad actualmente en los procesos de evaluación de impacto ambiental, pero en este acuerdo en particular se indicaba en forma específica el respeto por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos originarios, ¿ya? Y eso es un tema en particular que son importantes de considerar, en particular en las comunidades vulnerables ante proyectos de desarrollo que podrían amenazarlo. Y esto es pan de cada día, porque si al final nosotros vemos que mayoritariamente en los proyectos de impacto ambiental, bajo la lógica de la compensación, lo que hay muchas veces es una compra de las voluntades de la ciudadanía a cambio de un camino, de un paradero de buses, de un gimnasio, y esa es la forma en donde ha operado el gran empresariado en Chile sin que efectivamente haya un diálogo horizontal con la ciudadanía. Ahora, si esto se puede subsanar con otros mecanismos, yo creo que sí, yo creo que es posible que la tecnología el día de mañana nos permita a todos comunicarnos y votar mucho más directamente las decisiones que se toman en el país. Yo sueño con que la nueva constitución, este librito, contenga mecanismos de democracia directa, como, no sé, la iniciativa popular de ley, el plebiscito nacional, los referéndums para decisiones importantes, a lo mejor que tengan aprobación de 2/3 en la Cámara, que sean de alta relevancia, que sean previstas por un plebiscito o zanjadas en un plebiscito, o también, ¿por qué no decirlo?, otro tipo de materias, el derecho a veto, etcétera. Primero que nada, los mecanismos de democracia directa tienen que ser incorporados en la Constitución de manera mucho más radical para efecto de promover una verdadera participación hacia abajo. Y, En ese, primer lugar, y eso nos permite además sentirnos involucrados, sentirnos o partícipes sea, y absolutamente, que la gente entiende lo que está representados. pasando y no se deja presionar por las grandes empresas, por el propio interés del Estado. Yo lo conversamos la vez que fui al estudio de Eco San Joaquín, conversamos cómo, en definitiva, las comunidades, los pueblos originarios actúan en una situación de desigualdad frente al poder empresarial, al poder del dinero, y terminan siendo subsumidos porque el Estado, en esta lógica que existe hoy día de esta evaluación del impacto ambiental y de los organismos que funcionan en torno a ello, el Estado toma palco, o sea, deja que la iniciativa privada con las comunidades interactúen sin estar a favor o en contra, sin una decisión muy correcta, particularmente porque este librito, que es la Constitución que ya está rigiendo y que dijimos que queríamos una nueva cuando ganó el rechazo, establece que las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente, pero no hace más que eso, no establece un mandato de protección, como lo hace la Constitución italiana, la Constitución alemana,
no establece que es deber del Estado resguardar que la participación efectivamente se garantice, se materialice. Ahora sí, respecto de los medios digitales, yo creo que van a llegar las herramientas suficientes. En Brasil se ha aprobado el voto a través de redes, hay que probar la fiabilidad, porque todo esto tiene que ser legal y legítimo, si no pierde toda la fuerza, ¿no? Pero en un país donde los niños todavía, ni estudiantes en la universidad, el 50% hoy día estaba sin cámara, porque la red de internet, yo misma tengo la red de internet que se cae de repente a esta hora, entonces cuando la red de internet es tan mala, las empresas obtienen muy buenos recursos por servicios de mala calidad, y hay miles de niños en Chile que hoy día estudian a través de celulares, o un computador para 3 hermanos. La verdad que yo no sé si, claro, avanzar hoy día en igualar el derecho a voto, yo preferiría seguirlo haciendo material donde la gente vaya a votar, a menos que sean personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores, Porque estén en el que extranjero. requieren exactamente o que voten anticipadamente, pero yo preferiría igualar la cancha particularmente en que se le otorgue a los niños y niñas y a los estudiantes un internet gratuito para poder llevar adelante su estudio. De hecho, hace poco hablábamos de la responsabilidad de las empresas, porque hay que aclarar que no se busca demonizar el emprendimiento ni la labor del empresariado. Eso no pasa por ahí, sino que se trata de entender cuál es la responsabilidad que tienen en la parte humana frente a la sociedad. Hace poco hablaba con uno de mis hijos y le comentaba en un ejemplo bien doméstico, que lo voy a compartir con usted, en el barrio, un negocio. El negocio empieza a tener éxito, empieza a ser visitado y en su entorno no está pavimentado, hay tierra. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las personas a comprar, estacionan sus autos frente al negocio y frente a la casa de los vecinos. Y una vez que que emprenden la marcha, se levanta polvo y la casa de los vecinos se empieza a ensuciar. Entonces, nadie está diciendo que al dueño del negocio le vaya mal, todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo quiere o se alegra por el éxito del resto. Pero ese mismo dueño de ese negocio debiera hacer algo, por ejemplo, como pavimentar el sector que está alrededor de su negocio para que el resto de las casas no se ensucien por el polvo que levantan los autos cuando se van. Es bien doméstico el ejemplo, pero refleja un poco algo del Sí. espíritu de lo que estamos conversando, ¿no? O sea, llevado a grandes magnitudes, no estar levantando polvo en nuestra casa todo el tiempo cuando levantan no solamente polvo, sino que Claro, polvo con arsénico y claro. polvo propiamente tal. Lo que le pasa, esto es un problema que vive cotidianamente los vecinos de Calama con el levantamiento de polvo, que era una nube antes y hoy día se han regulado los niveles de polvo que levanta la minería, pero sigue siendo una gran complejidad medioambiental en Calama, en Antofagasta, para qué hablar del polvo de la muerte, a propósito del polvo contaminante, para qué hablar de Quintero. Sí, yo creo que es eso. Ahora, yo igualmente creo que en el discurso público no es que, claro, uno está atacando al empresariado, muy por el contrario, yo creo que la actividad privada, la iniciativa privada es un valor de las sociedades, de las sociedades en las que yo creo. ¿Ah? Ahora, lo que me pasa a mí es que yo creo que el fortalecimiento de las redes o de la densidad social pasa por fortalecer la pequeña y mediana empresa, no la gran empresa que avasalla con todo, que se colude y que genera ingresos para 7 familias en Chile. Por eso creo que hay que cambiar el modelo económico. Yo creo que hay que establecer una reglamentación en particular en la Constitución nueva. Yo he mirado mucho la legislación alemana y de Bavaria, la Constitución, que habla particularmente de cómo debe ser esta promoción de la iniciativa privada, pero a mí me gustaría que hubiera mucha gente que tuviera negocios, almacenes, zapatería, producción de derivados del cobre, del molibdeno, de la plata, de la artesanía en Chile, en fin, productores agrícolas que produzcan frutas dejando también cosas buenas en Chile y Ciencia sin y que nos tecnología, ciencia y estamos tan al tecnología, debe con eso. innovación. Entonces, claro, entonces a mí me gustaría, pero también hay que decirlo con sus letras. A mí me parece que la gran empresa en Chile ha servido solo para ganar millones para unos pocos y ha sido un mal ejemplo. Fíjate que la semana pasada planteábamos la necesidad de avanzar con el proyecto de ley que impone un impuesto a los súper ricos. Cuando los ricos del mundo, y solo hubo un gesto en ese sentido de Rodrigo Solari,
uno de los dueños de las Falabella, que el fin de semana dijo: no me gustaría que hubiera impuestos solo a las grandes empresas, sino que también a las personas más ricas, y tuvo un gesto, y fue el único, porque cuando los grandes Mientras no millonarios sea del mundo, permanente. claro, a lo mejor me faltó leer la letra Sí. chica de la entrevista, pero de cuando los grandes millonarios del mundo firmaron un acuerdo para pedirle a los estados que le aplicaran impuestos, ninguno de los chilenos, de las 7 familias chilenas, de los 7 multimillonarios en Chile, incluyendo el presidente de la República, firmó el acuerdo. Entonces, otra vez yo le decía en un programa, me gustaría que el presidente de la República, en un gesto de generosidad, efectivamente se comprometiera a este impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios, que es un impuesto que además se ha aplicado en otros países como Alemania, en Italia, en España. Algunas veces han sido esporádicos, otras han durado más tiempo, han tenido una buena retribución, los expertos dicen que tienen un buen integro de recursos por esa vía, pero aquí no se escucha ni madre, porque el presidente mira para el lado, utiliza plata de los Tremenda empleadores. Usted señal. ve ahora mismo este 2% de cotización adicional que planteaba él en su propuesta de reforma para evitar el tercer retiro, era incrementar, o sea, autorizar el tercer retiro, pero con un incremento de los dineros que iban para la AFP. Entonces, siempre al final como administrando el negocio de los amigos Sí. y de los Y de el ellos, de propio los también. personales, Así que hay que decir. es una brutalidad. Sí. De hecho, de ahí surgieron muchas voces que planteaban el conflicto que se le viene a las pymes, que algunas están pagando los sueldos apenas, tienen ventas muy bajas por el periodo de pandemia y además tienen que hacer el aporte del 1% de lo que le toca a ellos para poder restituir las platas que se sacaron de la AFP. Entonces, no, Exactamente. no hay una posición a nivel de... O sea, el Estado se supone que en ese proyecto se plantea que el Estado ponga un 1%. Y es, bueno, y es parte de lo que tiene que hacer el Estado nomás, pues no es una tremenda locura esa. Pero, ¿qué apoyo se le da a las pymes para que puedan hacerlo también? Eso como que no apareció tan claro en el No, proyecto. no se analizó, y ayer el gremio de las pymes justamente rechazó la propuesta del gobierno. No sé, ha sido la verdad que momentos difíciles, desde mi punto de vista, muchos de ellos merecidos, de un grupo que gobierna hoy día, que tiene capacidad de conexión con los demás, porque yo tengo la sensación que si tuvieran esa capacidad de empatizar con lo que está pasando, uno ha visto relatos permanentes en el tiempo de desconexión con lo que pasa, con lo que siente, con las preocupaciones, salvo algunos ministros con nombre y apellido, particularmente mujeres ministras o subsecretarias, que yo he visto mayor cantidad de conexión. El resto, la verdad, que han tenido graves problemas en esa materia, o sea, desde el Laura, primer momento. perdóname, ¿Perdón? otra vez aparece la mujer con esa esencia maternal, teniendo empatía a nivel social. Eso me llama mucho la atención. Cada vez que aparece en algún comentario de esto, vuelvo a pensar en ese detalle. Lo que nos diferencia entre hombre y mujer son pocas cosas, pero ese detalle no es menor. Sí, es una diferencia que muchos estudios han radicado en la socialización cultural que las mujeres hemos tenido. O sea, no es que nos nazca, por ejemplo, esto del apego maternal, nos fuimos a otro tema, pero no importa. Pero el apego maternal es un tema que, según los estudios, podría llevarlo adelante, salvo la reacción hormonal de amamantar o de tener algún tipo de reacción hormonal con el cuerpo, con el recién nacido, podría llevarlo adelante cualquier ser humano, no importa su género ni su sexo, sino que tendría que ver únicamente con la capacidad. Por ejemplo, si usted encuentra un niño 2 días en la calle, usted lo va a pescar, no le quepa ninguna duda, Rodrigo, Sí. lo va a recoger y lo va a poner sobre el pecho, Bueno, porque ahí es está el una gato. reacción, claro, no tiene que ver con el sexo, con el género. Lo que pasa es que las mujeres hemos sido culturalmente, Claro. históricamente socializadas con esta cosa de estar pendiente si el niño está enojado, por qué está enojado, y uno se pone a pensar, porque nuestra imposición cultural ha sido actuar de esa forma. Claro. Por eso también es que hay hombres que desarrollan esas cualidades, pese a que la cultura no se las ha entregado, y la han podido desarrollar con tanta fuerza, y ahí usted ve hombres que efectivamente han llevado adelante a su familia, han criado a sus hijos. Y aunque el ejemplo está muy cerca, uno podría efectivamente hacerse cargo y estar al tanto de ver qué le pasa, porque tiene una actitud proclive. Y yo creo que en este caso
sí se ha notado en un gobierno tan de derecha como este, que ha habido particularmente algunas mujeres, uno observa, a mí me sorprende gratamente la subsecretaria Daza y ese compromiso con la pega que ella tiene, me sorprende, yo creo que la actitud y la preocupación por la presentación del Tribunal Constitucional estaba, y según los rumores que hay en la prensa, es la ministra Rubilar. Entonces uno lo observa, quizás tiene que ver con su profesión de médico, no lo sé, o de médica, pero yo creo que ha habido, por otra parte, desacierto. El primer ministro de Educación, me acuerdo cuando habló de los condones que usaban sus hijos, el ministro de Salud respecto de la situación de hacinamiento que vivía el país. Entonces hay un tema de desconexión muy grave que tiene que ver con las élites de las cuales provienen quienes gobiernan. Por eso es tan importante incorporar a nuevas historias de vida para que estas miradas también sean distintas. Fíjese que ayer teníamos una conversación con un ex compañero de curso donde estábamos tratando el tema del proyecto que presenta el Ejecutivo y en todo lo que se dialoga me dice y, que no puedo tomar en cuenta la opinión de la señora Juanita por sobre el informe que entrega, por ejemplo, un ministerio. Y ahí es donde encontramos la primera diferencia, porque la opinión de la señora Juanita es tan importante o tan válida como la que pueda tener usted o yo o alguna otra persona. Y Sin duda eso, alguna. ¿Mm? Sin duda alguna. Claro, claro. Porque además es muy probable que la señora Juanita tenga además mucho sentido común, entonces que se pierde a veces el común de los sentidos cuando uno solo se relaciona con una élite que no ve más allá de sus propios ojos. Lo que podría Ahora pasar, yo creo que son importantes los informes técnicos, y cuando uno tiene la técnica acá, también se requiere la política para ver que la opinión de la señora Juanita, su percepción, su trabajo, su historia de vida es fundamental para hacer la bajada de esto, porque esto es solamente un instrumento sí, técnico. claro. Luego tenemos que entregarle a la política el rol de hacerlo correctamente, de manera totalmente proba, es ver cómo esto efectivamente impacta en la vida cotidiana de las personas, que fue un poco el ejemplo que nos pasó, y para no poner solo ejemplos externos, a mí siendo ministra nos tocó la implementación del Transantiago, y mientras yo estaba instalando casas de acogida y centros de atención ambulatorio a mujeres víctimas de violencia, la gente estaba parada en las calles viviendo en carne propia el diseño de una mala política. Y esto es así, puede generar quiebre. Ahora, ¿dónde está la capacidad para reaccionar frente a eso? Es lo que se le critica particularmente a este gobierno, que no ha tenido esa capacidad, digamos. Claro. Laura, Nicole y Camilo nos mandan saludos y Nicole pregunta, con respecto a propuestas de medio ambiente en la Constitución, ¿cómo se puede introducir de mejor manera todo este tema en un nuevo proceso de Constitución? ¿Qué cosa en particular el tema? Perdón. En la materia medioambiental, ¿cómo se puede introducir? Porque yo me imagino, intentando interpretar la pregunta, dentro de todas las conversaciones que hemos tenido, algunas personas plantean que tiene que tener algún reglón en particular, algún artículo en particular que Sí, defina tácitamente lo que hay que hacer y lo que no. sí. Otras personas planteaban que esto debiera ser más transversal y que debiera estar incluido en todos los artículos de la Constitución que tuvieran que ver tanto con los derechos humanos como con el medio ambiente. Sí, bueno, las constituciones tradicionalmente tienen una parte que es más bien declarativa de principio. En el caso particular de nuestras constituciones han tenido también algunas, y sobre todo después de la Constitución del 80, una que reconoce derechos fundamentales y una tercera que tiene que ver con lo orgánico. En ese orden de ideas uno debería pensar que en materia de principios uno podría reconocer que Chile es un país en donde la dignidad de las personas es fundamental, y esa dignidad pasa por respetar ciertos principios. Entre ellos está el respeto del entorno, de la naturaleza, de la vida de los animales, la flora y fauna, y el respeto a la biodiversidad, que es característica propia de este territorio en el que habitamos. También yo creo que en materia de derechos fundamentales uno debiera consagrar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y garantizar que ningún organismo, ni público ni privado, puede vulnerar ese derecho, y que al contrario el Estado tiene la obligación de imponer un mandato de protección cuando este ha sido vulnerado.
Yo creo que además en materia de derechos humanos se tiene que incorporar expresamente uno de los elementos esenciales para que el ser humano sobreviva en la Tierra, que es hacer todo lo necesario para salvar el planeta, y eso debiera ser un eje fundamental en la nueva Claro, Constitución. Y ni, si uno ni piensa siquiera debiera en el, estar en discusión eso, no debería debería ser estar en algo discusión, que porque siempre casi debería como que estar. no vamos a tener la posibilidad de aplicar una nueva constitución si no nos hacemos cargo del fenómeno del calentamiento global, de la contaminación y de la mugre que estamos dejando a las generaciones futuras, que también una forma como lo plantea la constitución alemana. Entonces yo creo que esto pasa más allá que en una sola parte, consagrar en una parte el medio ambiente. Yo creo que tiene que estar transversalmente, que podemos buscar también cómo en materia orgánica uno pudiera reconocer en materia económica, en materia de principios, como uno pudiera reconocer que el medio ambiente y el respeto irrestricto a la protección del medio ambiente es cofundamental o es igualmente fundamental para la subsistencia del ser humano. Perfecto. Entonces me parece a mí que es imposible, de hecho, pensar en la dignidad del ser humano si una persona no ejerce esa dignidad en un contexto de protección del medio ambiente. Y claro, yo lo haría, ¿sabes?, de una forma tal, aunque hay algunos que creen que la Constitución no debiera fijar el nombre del sistema económico que uno sigue. Yo sí creo que la Constitución tiene los elementos debería tener los elementos fundamentales para, o señalar los principios fundamentales para que luego sea la política pública la que, La que vaya dándole al Estado definiendo. un rol preponderante, vaya definiendo y cambiando este Estado subsidiario o este rol subsidiario del Estado por una economía en donde los principios de protección al medio ambiente sean fundamentales en su definición. Claro. Yo creo que es posible hacer mucho, mucho más de lo que hoy día contempla la actual Constitución. Ojo que dentro de lo que usted está diciendo, que es claro, que es demasiado importante, también hay otro factor que tenemos que considerar y que tenemos que difundir. Y es que las acciones que hace cada persona en su casa, en su entorno, cosas básicas también aportan. No solamente, Todo no, aporta, claro, claro, no podemos esperar no que es la solo Constitución sea un portal mágico que nos lleve a un no es un paraíso. árbol Eso de no, Pascua ni una varita mágica, no, claro. requiere del compromiso fundamental que se supone que debe estar cuando un acuerdo de esta magnitud para empezar a hacer las cosas de una forma distinta. Claro. Laura, nos queda poquito tiempo y usted con la experiencia que tiene y afortunadamente por su paso como directora de Codelco podrá haber visto, ¿cómo ve encaminado el tema del royalty minero? ¿Cree usted que tiene alguna posibilidad, por lo menos, bueno, no creo que antes de la Constitución lo veo difícil, pero es su opinión de experta, así que cuéntenos, por favor. Sí, yo creo que el royalty minero tiene posibilidades de ser incorporado la idea que está detrás del royalty, que es un gravamen que recibe por el derecho de usar a través de concesiones bienes que nos pertenecen a todos los chilenos. Hoy día en Chile no existe, le llaman royalty a ciertos impuestos. El otro día escuchaba a un profesor de la Chile que decía que se le aplicaba un royalty a las concesiones de litio, pero tampoco existen concesiones de litio en Chile porque además los recursos naturales como el litio no son concesibles, y lo que hay son contratos SEOL, que son contratos de licitación a ciertas empresas como SQM u otras. Entonces, bajo la figura encubierta de la licitación se incorporan verdaderas concesiones a empresas que eran del Estado, pero que se privatizaron a muy bajo costo, prácticamente se regalaron entre ellos al yerno de Pinochet, quien además se encargó con ese dinero. Él es multimillonario, se encargó de comprar a toda la clase, o casi toda la clase política en Chile. Bueno, no, yo formo parte de la clase política y no tengo nada que ver con eso. Pero muchos políticos en Chile los compraron con financiamiento regular de la política. Yo creo que en el caso del royalty debería la nueva constitución mantener la definición de que son propiedad del Estado chileno y de todos los chilenos, todas las minas y yacimientos mineros, y debería el litio o materias como de su composición mantener su carácter de inconcesible, estableciendo además el deber del Estado de gravar con un royalty a todos quienes se benefician y lucran con los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Yo creo que tanto el royalty general como aquellos que están destinados particularmente al beneficio de ciertas regiones deberían estar contemplados de alguna forma
resumida pero categórica en la nueva constitución, cuestión que no se ha logrado hacer en Chile. En Chile no existe el royalty, siempre se ha chuteado por el fuerte lobby en el Parlamento la aplicación de un royalty efectivo. Yo creo que la constitución, siendo nosotros país minero, país productor de productos agrícolas o generador de productos agrícolas, forestales, productos del mar, debería tener una mayor, algunas herramientas que pusieran el énfasis en la protección de esos recursos y el resguardo para el beneficio en primer lugar de los nacionales o de las personas que habitan en el territorio de la República. Sobre todo en los lugares donde se explotan esas materias primas, porque Claro, en las regiones allá, específicas, claro, ¿no? se puede arrasar con una localidad completa y después que eso ya quedó forado, nos vamos a arrasar a otro lado y la gente que vive ahí se quedó con el cacho, quedó para decirlo Exactamente. bien, eh, para decirlo de Bien manera claramente, informal, sí. Sí, claro. sí, claro, yo intento llevar la conversación de una forma más culto formal, pero soy un poblador más, entonces también me dan ganas de decir que Las cosas las por su cosas nombre, como claro. son. Sí. Sí, po. Laura, Un verdadero cacho tener instaladas todas las operaciones mineras. Imagínense en Calama, o uno piensa en todos los que habitan en el Maule Sur, las forestales, la octava región, la región del Biobío. Es una brutalidad de la gente que vive. A mí que me tocaba ir tanto a Tirúa, cuando me decía, bueno, este es el bosque que nos robaron, rompieron todo el bosque nativo y ahora han plantado puros pinos. Es violento para los pueblos originarios, es violento para uno, sí, claro, que no siente ese vínculo identitario. Imagínense para los pueblos originarios donde la coexistencia con el hábitat en el cual uno creció es fundamental para eh, la, 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 la consideración o las creencias, y las el vínculo convicciones que se fundamentan en con su el vida. entorno y todo eso está relacionado. Así Ha- es. Hace poco escuchaba y leía a un señor, un historiador, que hablaba de que los bosques, volviendo al tema de las forestales, los bosques tienen, los dueños son dueños de los terrenos, no, pero pueden hacer lo que quieran con los árboles. Eso fue algo, para traducirlo a un lenguaje simple, eso fue lo que quiso decir. Y no, y eso es re difícil de entender, porque claro, tenemos un par de hectáreas con araucaria y arrasan con ese árbol que no se da en ninguna otra parte del planeta y ponen pinos. Y es porque el foco está en el progreso de la región. Pero ¿a qué llamamos progreso? ¿Qué es, Exactamente. ¿A qué se refieren con progreso? Tener la posibilidad de tener árboles que crezcan más rápido para poder construir más casas. ¿Para qué? Para tener más lugares explotables y con las personas que están empleadas en esas empresas, tenerlas viviendo cerca. No sé, son una montonera de aristas que están en este embrollo y son muy difíciles de comprender algunas de ellas, porque hay temas valóricos de por medio, no solamente temas jurídicos. Exactamente. Exactamente. Sí, yo creo que hay que remirar en general la matriz productiva que Chile definió como la fundamental para existir de aquí a lo que nos queda, porque además de lo que estamos hablando también son de recursos que no son renovables. Yo me pongo a pensar en varios proyectos que me tocó impulsar siendo directora de Codelco, el de impulsar porque estaban previstos desde antes, pero no se habían ejecutado cuando nosotros llegamos al directorio, que hoy día ya se inauguraron, como el proyecto de mina Chuqui Subterránea, que tiene una expectativa de vida hasta el año 2053, que está a la vuelta de la mano. Posiblemente, no sé si vamos a estar, voy a estar yo por lo menos, no sé, espero que sí, digamos, pero igualmente muy pronto. Entonces la gente piensa que estos son recursos que van a estar siempre ahí y vale la pena el sacrificio. La verdad que no vale la pena el sacrificio y es bueno cambiar la lógica que está por detrás. Tenemos que subsistir, como tú decías, Rodrigo, con más tecnología, más innovación y con no sacar más piedra, levantando polvo y metiéndole además mano, porque hoy día para sacar cobre tenemos que perforar el suelo. No era como antes que lo sacábamos de los cerros, los montes, hoy día hay que meterse abajo y ese cobre es de menos calidad, de menos ley, la composición es más ineficiente, la producción sigue generando recursos, pero es más ineficiente, y lo mismo va a pasar, y está pasando con múltiples faenas o yacimientos en Chile. Estoy hablando solo de las estatales. En materia de privadas es otro tema que hay que revisar. Vamos a seguir entregando concesiones, hay una inversión de por medio. ¿Qué vamos a hacer con el agua? El agua vamos a permitir que el agua
agua sea un bien nacional de uso público, que todas las personas puedan tener acceso a ella o reorganizar el acceso, entregándole al Estado un rol en esa reorganización. Vamos a expropiar derechos de agua de quienes los tienen capturados y han comercializado con ella. Entonces, ¿hasta cuánto estamos dispuestos? Yo creo que hay que estar dispuestos en todo aquello que sea necesario para garantizar la dignidad de las personas. No podemos seguir funcionando con este esquema, en donde hay ciertas personas que son dignas y otras no. Hay algunas que tienen salud y hay otras que no la tienen. Hay algunos que le preguntan si son como, mira, lo que hemos vivido en este tiempo con motivo de la vacuna es maravilloso. O sea, ver a miles de personas sentadas sin que le pregunten si es FONASA o ISAPRE para darle la misma prestación, me parece a mí que es el ideal que uno debería tener a lo menos en algo tan básico y tan vinculado con la dignidad de las personas como es la salud, la vivienda, las pensiones, el trabajo y la educación. ¿Mm? Por A mí me eso, parece fundamental. ¿Ah? Yo no creo en todo, pero sí en estas cosas que son fundamentales y por cierto el medio ambiente es parte de esos elementos fundamentales para seguir existiendo. y lo es, estoy por lo menos yo de acuerdo con lo que dice, y bueno, precisamente para esto son estos espacios de conversación, para poder llevar a la ciudadanía, a los vecinos, a los que somos comunes y corrientes, podamos tener la oportunidad de poder conversar con personas que manejan el tema de manera técnica y tratar de traducirlo. Y Yo son comunes y veo, corrientes, igual que todos igual, ¿no? sí, 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 pero Somos todos comunes y yo corrientes. veo por ejemplo, a usted o a otras personas, yo les digo los traductores, porque ustedes leen la Constitución, leen las leyes y las interpretan y nos pueden explicar, ¿no? Porque no tenemos por qué ser todos abogados, ¿cierto? No, pues, sería, imagínense si ya fome con la existencia de nosotros si todos fuéramos iguales, Sí, es un desastre. Yo no entiendo nada de mecánica ni de ingeniería, sé muy poco de miles de cosas, así que claro, cada uno tiene su especialidad, pero este es un momento bien en donde la interpretación y la explicación de lo que está pasando por la carencia de la educación cívica de la cual se restó, de la historia, de la filosofía y de tantos ramos que se han dejado de lado y que son fundamentales para el conocimiento general del bueno, funcionamiento de la sociedad, es importante hoy día a lo mejor explicarlo de esta forma que permita cambiar de rumbo y hacer que el día de mañana se retome la educación popular y la educación formativa, particularmente en temas vinculados con el funcionamiento del Estado. estamos trabajando para ello. Nicole nos vuelve a preguntar otra cosa, dice con respecto a la línea de la pobreza y el cálculo de los quintiles y los deciles. Mm. ¿Se puede hacer una modificación para que la gente pueda optar de mejor manera a los beneficios sociales? Sí, sí se puede, no es materia constitucional, sí la Constitución puede hablar de las reglas o los contenidos básicos para vivir en condiciones dignas, puede hacer alguna referencia a los niveles de desarrollo que el país debiera lograr y de equidad territorial y de equidad en materia de niveles de pobreza, sí puede hacer referencia, pero eso son materias propias de la política pública. Chile, el Estado chileno ha trabajado durante muchos años en la construcción de parámetros y criterios que permitan construir las distintas fichas de evaluación de las condiciones socioeconómicas de la población y cualquiera de esas herramientas, como son insumos técnicos, son perfectibles todas. Yo De creo que ha hecho, habido un gran problema, además ha habido otros factores de vulnerabilidad que se han cruzado muy fuertemente. La pandemia es uno de ellos que ha alterado todos los índices de medición, claro. particularmente en estos momentos. De hecho, hace un par de noches la ministra Rubilar declara que el gobierno y la administración no tienen todos los datos para poder tomar decisiones más prácticas, y es que debe ser muy difícil. El cruce de datos con imagínense que para una empresa chica que tiene que cruzar una base de datos con otra, es un problema poder lograr que todos se empaten. Me imagino a nivel nacional debe ser una tarea gigantesca, porque Es compleja, pero son Chile avanzó criterios. muy fuertemente desde la recuperación democrática en mejorar las técnicas de recopilación de datos y de ponderación de los mismos, que siempre necesitan un criterio político para ser aplicado, pero si nosotros vivimos denostando la política, denostando a quien ejerce la política, la verdad que no es fácil hacer esta pega. Sí, Yo claro. quiero decir que en el primer gobierno de Piñera hubo una polémica muy profunda respecto de la encuesta que hacen del censo y de la pérdida de fiabilidad de credibilidad de las organizaciones públicas que llevan a cabo el conteo de datos y el registro de datos,
y hoy día están muy fuertemente, no cuestionados, sino que interpelados por la academia, que hace su propio análisis de datos cuando debería estar muy fortalecidos los organismos públicos que hacen este procesamiento para luego aplicar las políticas públicas. Yo creo que hay que seguir, durante largos años vivimos con la idea de que se avanzaba mucho en materia tecnológica o de generación de insumos y de conocimiento para poder visibilizar la situación que pasaba en nuestro país. Y hay que seguir en ese camino, fortaleciendo la institucionalidad pública. No estoy hablando de fortalecer la burocracia, sino que la institucionalidad que apunta a crear mejores registros de mejor nivel, crear aquellos que no existen, por ejemplo, para la lucha y combate la de la delincuencia, del narcotráfico. Se habla hoy día de varias comisiones, la creación de un registro nacional de propietarios finales de propiedades, de propietarios finales. ¿Por qué? Porque de esa forma uno puede saber efectivamente quiénes son los dueños de los patrimonios y ver de qué medida, junto con la unidad de análisis financiero, hay crecimiento patrimonial injustificado y se puede detectar el tráfico de drogas y otro tipo de hechos que están afectando hoy día fuertemente la convivencia nacional, la vida de muchos jóvenes, adultos y también el comercio ilícito respecto de sustancias que no están permitidas en el comercio, como eso, la droga, las armas y otras tantas. Entonces, a mí me parece que uno también debiera apuntar a la creación de nuevos y mejores registros, consolidar lo que es bueno, desechar lo que es malo y aplicar políticas, dejar que la técnica y los expertos técnicos hagan su trabajo para luego que sean justamente la buena política la que la administre correctamente, tanto a nivel central como a nivel local. De hecho, para eso mismo las municipalidades tienen un rol súper importante, yo diría fundamental incluso en la alimentación de estos datos, porque son, y bueno, de ahí la relevancia que han tomado los alcaldes este último año y parte del año anterior también. Así es. Laura, Yo creo que los alcaldes son fundamentales, solo para decirlo, recién conversaba con una candidata a alcaldesa acerca de la necesaria intervención en materia constitucional del rol de las municipalidades. es que la En candidata a particular, alcaldesa por Providencia, ¿no? por Providencia, Verónica Pardo. Sí, tuve oportunidad de estar con un Zoom con ella recién hace un momento atrás, un live, y ella habla, y nosotros conversamos acerca de la necesidad de abordar estos 4 artículos que hacen referencia en la constitución del gobierno local. Habla de las municipalidades porque no hay un gobierno local propiamente tal con atribuciones que ejercite las facultades a nivel territorial. A lo largo del tiempo se han visto sobrecargados de funciones, muy pocos recursos, particularmente las comunas más pobres, y un desigual Fondo Nacional de Distribución de Recursos Municipales inequitativo y que hoy día tiene que cambiar. Entonces yo creo que también para poder tener mejores gobiernos locales y que las políticas bajen territorialmente, no solo se requiere la descentralización, sino también otorgarles más poderes a quienes administran el gobierno local en todo ámbito de cosas, me refiero. Sí, claro. Y yo creo que ahí hay un tema interesante que también vamos a revisar cuando podamos hacer, si es que somos elegidos constituyentes, podamos hacer esta remirada la creación y escribir la nueva constitución. Respecto de lo que nos decía adelante de la credibilidad que tiene la ciudadanía con la política, eso tiene una vinculación directa con algunos hechos que se han dado, por ejemplo, con los casos como el caso de el caso Penta, el caso Corpesca, el caso Corpesca tuvo una, una salida, una solución. Un Pero, condenado. claro, por lo menos eso, solución me refiero no a decir que se solucionó el problema, porque el problema ya estuvo, ya se dio, pero por lo menos hay alguna responsabilidad de alguien, alguien la tuvo que asumir. En cambio, hay otros casos en donde no se asume ninguna responsabilidad, de hecho, en organismos públicos, los políticos en general, antes, si pasaba algo, decían, bueno, no lo pudimos hacer mejor, o no se pudo hacer esto, o pasó tal cosa, y no hay responsabilidad individual, además de la responsabilidad política que pueda tener por no, por ejemplo, por no poder postular, o si es que se llegan a postular, no tener alguna aprobación de parte de la gente. Pero fuera de eso no pasa nada. Entonces eso mismo nos da la sensación de que si existen esos grados de impunidad, entonces, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a votar? ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a informar si las cosas van a seguir pasando igual?
es lo mismo que me decía el otro día un señor, que a mí que me importa retirar, si retiro la plata de la AFP o no, si al final yo sé que voy a tener una jubilación como el forro. Entonces, claro, cuando uno se pone a levantar estas opiniones, eh, responden un poco o se entiende un poco por qué existe ese nivel de desconfianza o ese nivel de poca credibilidad con las instituciones y con las personas que están ahí. Sí, yo creo que hay una, bueno, no lo creo yo, las encuestas dicen que hay una pérdida muy fuerte de vinculación con las instituciones, particularmente por la pérdida de legitimidad que han tenido las instituciones, producto de los numerosos casos de corrupción y el mal servicio. Y que esto además ha sido llevado a como posiciones más límites también por el grado de desencanto, de resignación, diría yo, que existe respecto a las cosas que no se hacen bien o no se hacen todo lo bien que uno quisiera. Yo creo que la corrupción y la irresponsabilidad existen en el mundo público y privado en igual medida, salvo con la única salvedad y no menos importante que lo público juega con las voluntades y designios de las vidas de las personas comunes y corrientes y además administra el patrimonio que nos pertenece a todos, entonces especialmente delicado. Yo creo que en este caso hay que efectivamente cambiar los estándares que uno exige respecto a sus propios representantes. Ahora a mí me pasan cosas con esto, porque se hace mucho esfuerzo, por ejemplo, por tratar de cambiar la política desde adentro, quienes hemos sido militantes durante toda la vida, para demostrar que la política requiere un cambio, que es necesario incorporar a las mujeres, que la probidad es un principio fundamental, que la corrupción no debe ser tolerada. Y han habido esfuerzo y cambio y la crítica también del mundo político, del sistema político ha venido también desde adentro, desde los propios militantes o dirigentes nacionales, que son parte también de los ciudadanos. Cuando la gente me dice, tú no tuviste la Plaza de Dignidad, estuvimos todos en la Plaza de Dignidad, lo que pasa es que nos fuimos mucho con banderas, porque no era el momento de ocupar bandera o no nos atrevíamos a ocupar bandera. Ahora, dicho lo anterior, yo sí creo que es necesario remecer profundamente los liderazgos en Chile, y que es necesario remecer también la responsabilidad que tenemos todos, tanto quienes ejercen el poder en primer lugar como quienes no lo ejercen o aparentemente no lo ejercen. El problema de falta de probidad es un problema que atraviesa transversalmente la sociedad chilena. No lo decimos nosotros, lo dicen incluso los extranjeros cuando reciben chilenos en hoteles o con motivo del turismo. Es ampliamente conocida, y tiene distintas escalas, ¿no? Y dimensiones diferentes, y es brutal. En todos los casos, especialmente cuando quien la comete es un servidor público que es pagado con recursos fiscales. Y yo creo que en eso hay que adoptar medidas de responsabilidad cada vez más duras. Chile ha avanzado en las sanciones en esta materia. Usted recién mencionaba el caso Corpesca, el ex senador Orpi fue sancionado a pena remitida, 5 años y Exalcalde un de día San Joaquín. por haber recibido coima de la empresa de la industria pesquera, haber recibido dinero a cambio de su votación. Esto es de la máxima brutalidad. Y muchas autoridades públicas posiblemente no hayan sido investigadas lo suficiente, por lo mismo que la nueva constitución puede hacer un trabajo en ella, cuando establece la separación de poderes, la refuerza y además establece la autonomía del funcionamiento de ciertas organizaciones, que tienen que funcionar autónomamente, pero no por eso no significa que no sean fiscalizadas. Estoy pensando en el Poder Judicial, con quienes me reúno pasado mañana, los funcionarios del Poder Judicial que reciben la calificación, evaluación de los propios jueces, y que muchas veces ven en ellos también actitudes que colindan con lo correcto. Son juzgados por los propios jefes, quienes ejercen funciones judiciales y son además los jefes administrativos, y también ahí se vive una suerte de impunidad porque el Poder Judicial nadie lo fiscaliza. Entonces hay que remirar la forma de organizar el Estado de manera tal que todos sintamos y entendamos que somos responsables de nuestros actos y de nuestras omisiones. Es lo que permanentemente me toca enseñar. Yo soy profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y justo ahora yo hago todos los derechos civiles durante toda la carrera, soy doctora en Derecho Civil, y generalmente enseño que uno, como correlato a los derechos que uno tiene como sujeto de derechos, vienen las obligaciones y la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones. Y eso tiene que tenerlo claro también la sociedad chilena. Cuando uno incumple con una obligación, tiene que asumir las responsabilidades, y eso pasa también por incluso asumir las responsabilidades por tomar decisiones tontas, a veces al elegir una persona como presidente que no es capaz de dar el ancho para ello.
pero también cuando la persona corre a destajo cuando llega una candidata que pertenece a la farándula o un candidato y vota por él por ese solo hecho. Entonces también es responsabilidad en los propios ciudadanos y por eso y ciudadanas, y por eso está el dicho de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, porque a veces también elegimos de una manera equivocada o basándose en supuestos erróneos. Cuando elegimos a alguien pensando que no debiéramos elegirlo porque había cuestionamiento su probidad en el pasado, pero finalmente terminamos votando por él porque más vale que robe o sea, que el que tiene dinero seguramente va a robar menos que los otros, estamos cometiendo un acto de irresponsabilidad porque no nos tomamos el tiempo para averiguar quiénes son, qué patrimonio tienen, cómo lo obtuvieron, cuál ha sido su trayectoria política, formación académica. Desde la afinación. Entonces, no es que quiera traspasarle la pelota a nadie, pero sí creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad respecto de las cosas que pueden ser mejoradas. Entonces De la hecho, la tenemos. invitación en esto es muy importante para que cuando se vote el 15 y 16 se haga muy conscientemente de qué personas son, cuáles son sus orígenes, cómo estudiaron en la universidad, de dónde vienen, han tenido alguna vez una denuncia o conflictos de interés, van a ser cooptados por el empresariado. No todo el que se dice que es independiente no significa que no sea cooptable. Yo conozco mucha gente que dice independiente, ha formado parte de gobiernos, coaliciones, han estado involucrados han recibido fondos de financiamiento de empresas, y eso está bien o mal dependiendo de nuestro punto de vista. Pero es nuestro deber como ciudadanos averiguar bien de quién estamos hablando, cómo desempeñó su labor, de dónde viene. Me parece a mí que es lo mínimo que uno podría exigir de una ciudadanía que debe estar informada de lo que pasa en su país. Mínimo de investigación, ¿cierto? Al menos. Con toda la humildad posible, nosotros estamos trabajando precisamente para eso, para informar a las vecinas, a los vecinos a través de estas conversaciones, no necesariamente escribiendo quiénes son o haciendo un trabajo investigativo, pero sí a través de estas conversaciones la gente puede ir olfateando un poco con quién está pues, tratando, digamos. Antes de que terminemos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos pregunta Aurora eh, qué opina de incorporar el aborto libre, seguro y gratuito en el Mm, proceso y en los temas de género. Yo creo que la Constitución debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, hombres y mujeres. Si la Constitución va a llegar a decir que se despenaliza el aborto en todas las causales y que sea un tiempo para que la madre elija, no lo creo. Yo creo que eso son materias de una ley, no de la Constitución. Pero me parece a mí que los derechos sexuales, y en definitiva estoy a favor de que se despenalice el aborto en Chile. A mí me parece que es todavía una lucha que no hemos sabido o que hemos ido dando a paso, al igual que otras materias que son, entre comillas, de contenido moral, todo es moral, y que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con los derechos filiativos de las personas homosexuales, lesbianas. Hay derechos que no han sido respetados constitucionalmente y son una grave vulneración a los derechos fundamentales. Yo sí creo en la despenalización del aborto y en la posibilidad de que las mujeres tomen la opción sin expresión de causa durante un periodo de tiempo, tal como se hace en Argentina, un periodo de semanas que permite que efectivamente la mujer no se afecte en su salud y en definitiva tampoco estemos en complicaciones respecto de la vida de gestación, respecto a su nivel de desarrollo. A mí me parece que eso es fundamental porque particularmente en Chile se practican abortos, cerca de 500.000 al año, y lo practican quienes tienen recursos particularmente para practicárselo. Me parece que ese abordaje desigual de lo que está pasando hoy día en Chile y en todo ámbito de cosas, en el ejercicio cotidiano de los derechos sexuales y reproductivos, pasa eso. Pasa cuando hay un niño que tiene de familia de menos ingresos y no tiene toda la información, pasa cuando no tiene acceso a los anticonceptivos, cuando el Estado le provee anticonceptivos que vienen fallados y las mujeres se quedan embarazadas, como pasó hace poco con el anticonceptivo Nulet distribuido entre Antofagasta y Puerto y Magallanes, 140, más de 140 mujeres embarazadas por la distribución de anticonceptivos fallados de parte de un servicio de salud, donde además el IPS los dejó entrar, los dejó distribuir, después no asumió la culpa, se está indemnizando por daño. Una serie de filtros que no Ah, funcionaron allá.
Exactamente, a mí me parece una gravedad suprema el que las mujeres tomando las precauciones existan este tipo de discusiones y hemos tenido que caminar tanto al respecto que hemos caminado, escuchado afirmaciones de parlamentarios de nuestros propios partidos políticos, que las mujeres vamos a denunciar violación para hacer un aborto, que las mujeres no vamos a tomar anticonceptivos para practicarnos abortos, son un nivel de aberraciones que demuestran de nuevo una desconexión con la realidad absoluta, o sea, no tienen idea de lo que pasa en la vida de las mujeres. La vida de Algo, la mujer está llena algo de de mental, conversaciones entre amigas, de historias al respecto, de formas de hierbas que se aplicaban desde hace miles, o sea, no desde hace miles de años, pero esto forma parte de la historia de las mujeres. Entonces, al menos el no reciente. reconocer este derecho es muy brutal. Mira, el debate sobre la diferenciación entre causales fue de una violencia para la mujer escuchar sobre todo a los hombres, esto no nos pasa solo ahora, se acaba de aprobar la ley que permite el cambio del orden de los apellidos de los hijos, de manera tal que los padres puedan decidir si lleva el albornoz primero o lleva el otro apellido primero. Esto es impuesto por una ley. Cuando lo intentamos cambiar en el Congreso, siendo yo ministra el año 2007, los parlamentarios me dijeron de todo, que esto iba a fomentar el incesto, que esto iba a fomentar los estupros, que esto era una forma, mira, de todo tipo de cosas, además de demostrar una gran ignorancia, era de nuevo analizar desde el punto de vista de la experiencia personal o de los prejuicios. Y eso lo hemos vivido las mujeres también a propósito del tema de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y ha sido de lo más brutal. Eh, ¿Por qué? Porque particularmente hemos tenido que escuchar a compañeros que no tienen ni idea de lo que hablan, que se colocan en la boca de la mujer y hablan lo que sus limitadas razones le permiten. Entonces, yo creo que eso no es admisible en el futuro y tenemos que ser bastante claros en la norma constitucional respecto del ejercicio y práctica de los derechos sexuales y reproductivos y después una ley que debate el Parlamento cuando corresponda sobre la despenalización en más causales que las que hoy día existen. Es un debate que tiene que dar el Parlamento, pero que, por cierto, nosotros vamos a comenzar a plantear en la próxima constituyente. Algo de colonialismo todavía queda en la mentalidad, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. Y además de patronaje, de fondo y todo eso. Bueno, pero estamos, espero o vivo pensando que hay esperanza, que estamos, pues si no, no estaríamos haciendo esto, ¿no? Exactamente, Laura, exactamente. ¿cuándo vuelven las elecciones ya el 29? O sea, las elecciones, perdón, El día las jueves, campañas. sí, el día jueves a las 24 horas se abre el espacio para volver los candidatos, dependiendo yo del distrito número 10, que comprende las comunas de San Joaquín, Macul, La Granja, Ñuñoa, Providencia y Santiago. Solamente se liberaron a fase 2 Providencia y Ñuñoa. Los candidatos podemos estar visitando las otras comunas con un permiso especial que nos da Carabinero por ser comunas en cuarentena y nosotros vamos a estar particularmente volanteando y en las ferias seguramente acompañando a los vecinos para que el que nos haya informado pueda tener la información, nos pueda conocer, pueda tener información respecto de quiénes somos, cómo pensamos llevar adelante este proceso constituyente. Me han visto a mí en San Joaquín, yo he tratado de participar en muchas, son 6 comunas las que pertenecen al distrito, esto es lo mismo que una elección de diputados. Nosotros aproximadamente requerimos de 25.000 votos para ser elegidos y esperamos tener el apoyo de San Joaquín. Yo entiendo que a la gente le cuesta comprender, eh, eh, el de alcalde y concejales ya lo saben porque llevan votando desde el año 92 sobre estas materias, pero entender que hay un nuevo cargo que es el de gobernador, que es el que reemplaza al intendente y que hay una nueva función, que no es un cargo, es bueno decir esto no es un cargo porque dura solamente 9 meses mientras se redacta la constitución, una función específica que además cuando terminemos vamos a estar inhabilitados para postularnos a cargos públicos. Es bueno que la gente sepa aquello y conozca particularmente a los candidatos. Yo soy Laura Albornoz, soy candidata constituyente por la democracia cristiana, en la lista de la PRO, soy la primera de la lista de la PRO, la número 22, soy profesora, doctora en Derecho, abogada y profesora de la Chile, así que el que no me haya conocido ahora le quedó bastante claro quiénes soy y particularmente mi posición respecto a los temas que tú me has preguntado, Rodrigo. Es la oportunidad entonces para poder conocer a Laura Albornoz, quien estuvo conversando con nosotros hoy y a quien le dicen que es bacanaza. Que es bacanaza Alguna porque amiga de ese, ¿ah? poniendo. Muchas gracias, Sí, lo recibo con mucha humildad. es un elogio, está bien.
Sí. Laura, muchas gracias. Abrigadita para cuando empiece a salir a terreno, porque ya se están poniendo Sí, fríos mucho, muy frío, los sí, muy días. frío. En las noches normales tener que haga frío en esta época, pero ya los días se están empezando a poner helados. Así es. Así que bien abrigadita. Ojalá que el trabajo en terreno se compense con todo este esfuerzo, porque me imagino que debe ser una tarea titánica. Darse a conocer y poder llegar a todos los oídos y a todos los ojos de seis comunas. Debe ser una tremenda tarea. Así que mucho ánimo, que le vaya muy bien y nada, pues estamos atentos a todo lo que esté pasando. Te lo agradezco mucho a ti, Rodrigo. Muchas gracias siempre por tu gentileza, tu amabilidad y aprovechar a todas las personas que nos pudieron ver a través de Eco San Joaquín, a quienes reitero mis felicitaciones por el impacto que van tomando cada vez más en el territorio, en el conocimiento de la gente, los vecinos. Ahí está el Eco San Joaquín. A Luca le mando mis saludos también y a tu Saludos, Lucas. madre, a todos. Muchas gracias a Luca por su trabajo, porque él está escondido detrás, pero Ahí también hace un está, trabajo muy importante para que funcione y esas son los compromisos que uno quiere en la vida, sobre todo de las personas tan jóvenes como Lucas. Así que muchas sí, gracias a ustedes y que estén muy bien, pues. igualmente. Muchas gracias, Laura, por Adiós. estar con nosotros. Gracias. Nos, Adiós. nos despedimos de ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando un ratito más en otras cosas, programando la entrevista de mañana. Vamos a estar con la... No, no les voy a decir porque todavía no nos confirma, pero va a estar bien entretenida también la conversación. Así que nos dejamos, les damos las gracias por estar con nosotros y nada, pues, a seguir trabajando, a seguir informándose para que las decisiones las podamos tomar nosotros con alguna participación y que no decidan por nosotros. Eco San Joaquín haciendo eco en la cumbre.